inducirnos a entender el concepto temático de lo que es la obra del Cóndor Pasa, pero visto en la parte dramática de lo que es la zarzuela. Sin embargo, me dice, ¿qué cosa tiene esta música? Es eso, magia y ensueño. ¿Para qué describirlo de otra manera? Todos nos sentimos arrobados con esta música. Particularmente yo, cada vez que la escucho, me enternece el alma y empiezo a volar, a imaginar cosas. Tengo en un USB más o menos aproximadamente unas 500 versiones de lo que es el Cóndor Pasa, y cada una de ellas distinta a la otra, y no me canso de escucharla en un viaje. Cada cosa, cada pieza, cada arreglo, cada aporte que hayan hecho. El Cóndor Pasa, aparecen tres banderas. Aparece Perú, aparece Ecuador y aparece Cuba. Y ahora ya no aparece. La magia de la canción, magia y ensueño. Así que estamos en ello. Bueno, hablaba de esas tres banderas. Perú, porque el autor es huanuqueño, Daniel Alomía Robles, nacido en el Perú. Y obviamente es el autor de la obra El Cóndor Pasa. ¿Por qué participa Ecuador? Ecuador es porque el padre de Daniel Alomía Robles fue un ecuatoriano que llegó al país prófugo de la milicia ecuatoriana. Le encantó Huánuco y allí sus funciones fueron ¿de qué? Antes decían, a los abogados le decían de pleitista. Eso era la función que cumplía. ¿Por qué? Porque defendía los derechos de otros. A eso se dedicaba. Pero don Marcial Alomía, que era un ciudadano natural de la ciudad de Ibarra, de Ecuador, también era un personaje formado en las artes escénicas. Era director de artes escénicas y él fue quien desarrollaba actuaciones en el Consejo Municipal de la ciudad de Huánuco. ¿Para qué? Para reunir fondos y empedrar las calles de Huánuco. También hacía función social. Quiero pasar a Cuba porque Daniel fue casado con una dama cubana, una dama que tenía formación académica en música, notable pianista, una gran mujer junto a un gran hombre. Quizás Alomía no hubiese sido si no hubiera realmente tenido la esposa que tuvo. Como él la decía, Chana, sin ti no soy nada, dijo en algún momento. Bueno, pasamos al siguiente. Tenemos a Daniel Alomía Robles y el Cóndor Pasa. Allí presentamos la portada del manuscrito original de la obra El Cóndor Pasa. La siguiente. Allí está el libreto original de la zarzuela. Daniel Alomía Robles junto a Julio de la Paz o Julio Baudí, que son los autores de la zarzuela El Cóndor Pasa. Daniel y Alomía y Baudí en la casa de Barranco de Daniel Alomía Robles, previos a la presentación de la zarzuela en el Teatro Masi, 1913. Pasamos a la siguiente imagen. 1914 y 1916, las primeras partituras publicadas por la casa editora René Forticía. Estas dos primeras partituras aparecen aún con la letra original que tuvo la zarzuela, que es el drama de Frank. Seguimos pasando. Allí está el registro de la empresa discográfica Víctor. Qué caso bien curioso. Aquí sucede algo bien simpático. 27 de agosto del año 1917 se graba por la orquesta del Zoológico El Cóndor Pasa. Y curiosamente, como quien dice, me ganan antes que me ganen otros. 2 días después, el 29 de agosto, el Batallón de Gendarmes número 1. También El Cóndor Pasa en ritmo de marcha. Las dos únicas versiones en carbón conseguidas hasta hace unos meses atrás.
¿Qué sucede? Porque en estos temas de investigación muchas veces uno cree haberlo descubierto todo, pero en realidad no es así. El hecho de que no lo haya encontrado no significa que no existan más cosas. Encontré otro disco de carbón, que no lo pongo aquí porque todavía falta estudiar el proceso, quiénes lo tocaron y en qué fecha. Solo tengo la información de que ha sido grabado en Chile. Siguiente imagen. Tenemos dos partituras que son publicadas entre el año 1920 y 1922, primera y segunda edición. Siguiente. Llegamos a 1933. Paul Yoder hace un arreglo para banda basado en la partitura que fue entregada a la editorial Edward B. Marks Music Corporation. Este arreglo para banda ha servido de base para que se popularizara tanto en Nueva York, porque era la época en que las bandas eran muy famosas en Nueva York. Siguiente imagen. Al conocer esa grabación de la banda, del arreglo de Paul Yoder, el teniente de la Marina, Charles Bender, se le ocurre grabar en ritmo de marcha militar El Cóndor Pasa. ¿Para qué? Para que sea tocado por la banda de la Marina de los Estados Unidos. ¿Y eso qué implica? ¿Cómo es posible que en el universo americano, en la cultura americana, se toque una marcha de origen andino y lo asumen? Aquí se produce un fenómeno muy hermoso de lo que es el proceso de la transculturación. El siguiente, por favor. Él es el señor B. Marks. Él es el que le compró los derechos de difusión de la música de Daniela Lomía Robles en el año 33 también en Estados Unidos. Él ha sido el propietario y lleva su nombre, Mr. Edward B. Marks. Y ahí aparece el registro, está en el catálogo el copyright y también figura el autor, a quien se le compra, Daniela Lomía Robles. Siguiente imagen. Esto es un caso anómalo. En el 1921 aparece el disco de carbón Columbia, El Cóndor Pasa, etiquetado como zarzuela peruana. Lo cierto es que era solo la etiqueta, y cuando escuchamos el disco era otro guayno. Creo que es un craso error de producción, que suele suceder en todas las épocas, pero sí queda la información que se grabó en esa versión como zarzuela peruana. Siguiente imagen. Aquí, tras un periodo de silencio que atraviesa El Cóndor Pasa entre el año 1936 y 1957, el año 58 el grupo Ensamble Achalay graba El Cóndor Pasa en Francia. A partir del 58 ya empieza a sonar unas versiones del formato vinil. A la luz de la época, este sería el primer formato vinil que apareció del Cóndor Pasa, por este grupo al menos, aunque no precisamente sea el mismo disco, pero el grupo empezó a grabar. Siguiente imagen. Bueno, aquí aparece un charango de Jorge Milcherbe. ¿Quién es Jorge Milcherbe? Un ciudadano argentino-francés que hizo algunas acrobacias a la música del Cóndor Pasa y aprovechó de hacer esos arreglitos, lo registró en Francia como autor del Cóndor Pasa. De manera que desde esa época yo he revisado alrededor, en mi colección personal, más o menos unos 300 long plays que llevan la autoría de él. Y también aparecen de otros, que significa que a él se le tiene que pagar los derechos del Cóndor Pasa. Cosa muy extraña, pero que ya en el proyecto futuro, que es la defensa legal de la obra del Cóndor Pasa como patrimonio cultural de la nación, se verá ese tema. Siguiente imagen. Aquí aparece, esto es el momento más importante, porque aquí es la detonación de la globalización del Cóndor Pasa. Según el intelectual Hannes Samayoa,
me hizo comprender que aquí se produce el punto de quiebre y que Paul Simon le cantaría al mundo la canción para hacerla universal. Y es así, agradecemos a Paul Simon por la universalización del Cóndor Pasa. Siguiente imagen. La era de la música latinoamericana. A partir de esta época ya era interminable o incontrolable las grabaciones del formato vinil, vino el cassette, vino el disco compacto y ya se produce, es un tema que ya no se podía controlar ni cuantificar, a pesar de los registros que yo tengo, más o menos llegan a los 3.000 registros, pero mucha gente dice que no, hay más, pero documentadas alrededor de 3.000. Siguiente. Bueno, aquí para terminar he querido leer, pero no voy a ser muy extensivo. Quiero leerles una frase que dice que cuando nosotros pensamos en la palabra del ser humano como una auténtica expresión de su cosmovisión, de su memoria étnica y de todo aquello que haya aprendido en su existencia, sentimos que la música es parte fundamental de la oralidad, dado a que lo aborigen, lo mítico, lo ritual y la historia se han contado y cantado siempre. No sabemos cuánto hace ni cómo comenzó la música, tampoco sabemos, aunque lo creemos, que lo primero fue el canto, que pudo nacer del grito y del habla tonal, y que los instrumentos surgieron después, en un principio para disfrazar la voz, luego para imitar gritos de animales y finalmente el canto de los pájaros. La oralidad musical siguió su curso por muchos milenios hasta que hubo quienes intentaron fijarla en el papel, con caracteres especiales que se referían a las inflexiones que la voz debía producir al cantar los textos. El arte musical como parte de la oralidad humana fue altamente admirado, considerado de gran importancia para la admiración y desarrollo de los pueblos. Este arte dulcificaba a las costumbres por la acción directa e inmediata que producía en el sentimiento humano, lo que decía Max hace un momento, no sé qué tiene esta música. Dentro de la cosmovisión andina todavía se dice que los instrumentos musicales cantan, que el río suena y que las piedras hablan, y no conocen la palabra música. Cito aquí el pensamiento de un intelectual ayacuchano, Carlos Guamán López. Dice: si el arpa supiera que antes de ser madero fue calandria, si solo supiera. Entonces, fin de cita, imaginamos que un día el ave se posó en el árbol, anidó, cantó, migró, el árbol se secó y en su caída su madero crepitó y expresó sonidos de un final que sería el comienzo. Gracias. Muchas gracias, Oscar Ramírez.